continuar con los temas de la asignatura. Habíamos visto previamente el tema del arco político de principios del siglo XX. El arco político incluía a conservadores, que eran los que sostenían el modelo agroexportador, los beneficiados por el modelo agroexportador. Enfrente estaba la UCR como partido político que buscaba terminar con el fraude o las trampas que efectuaban los conservadores como para mantenerse en el poder político, ¿sí? Lo llamado fraude patriótico que luego también se presenta en la década del 30. Bien, entonces dijimos, los conservadores como los que sostenían el modelo de desarrollo del modelo agroexportador. La UCR que se enfrenta para disputarle el poder político en elecciones libres que logra, una vez sancionada la ley Sáenz Peña, en 1816 llegar al poder con Irigoyen, luego lo reemplaza a Marcelo T. Alvear por luego de 6 años. Marcelo T. Alvear gobierna otros 6 años hasta del 16 al 22 Irigoyen, del 22 al 28 Alvear y nuevamente Irigoyen en 1928, que es derrocado por el golpe de Estado, ¿sí? Apoyado por los conservadores. Eso ya estamos hablando del año 1930. Bien, frente a UCR conservadores encontramos anarquistas y socialistas. Lo que ellos pretenden es un cambio radical del régimen, ¿sí? Tanto económico como político, ¿sí? Es un cambio distinto. Recuerden que la UCR no busca un cambio del sistema económico, el sistema de acumulación. Bien, cuando hablamos de sistema de acumulación, lo que tenemos es el modelo agroexportador, ¿sí? Se basa en la exportación de materias primas, cereales específicamente, ganado, carne posteriormente, y la importación, ¿sí? La compra al extranjero de bienes manufacturados. ¿Esto qué significa? Que no hay industria local, ¿sí? Los bienes manufacturados directamente se importan desde los países centrales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con este modelo agroexportador? Tiene esa gran limitación, ¿sí? Cuando se produce una crisis en la economía central, ¿sí? En Europa, esta crisis como la Primera Guerra Mundial o la crisis del 30 o ya definitivamente la Segunda Guerra Mundial, hace que el modelo no funcione, ¿sí? ¿Por qué no funciona? Porque la economía central entra en crisis y no puede comprar y a la vez, en el caso de las guerras y de las crisis, tampoco puede poner a disposición su aparato productivo en la venta de manufactura, sino que lo dedica a la industria bélica, ¿sí? Entonces, el modelo agroexportador tiene esa gran limitación. ¿Qué es lo que sucede en la Primera Guerra Mundial? Bien, cuando esto colapsa, ¿sí? El modelo agroexportador colapsa, se da, como podemos decir, como de hecho, naturalmente, podemos decir, una industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué es a qué llamamos esto? Bueno, a pequeños talleres muy básicos, empiezan a producir localmente aquellos bienes que se importaban desde Europa. No compiten en tecnología ni en calidad con los bienes importados, pero lo subsanan esa falta, ¿sí? En mayor o menor medida, ¿no? No en todos los casos, ¿sí? Bueno, terminada la guerra, los conservadores logran restablecer el modelo agroexportador, ¿sí? Dejando de lado esto de la sustitución de importaciones. Pero con la crisis del 30 y luego con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y su continuación, de la Segunda Guerra Mundial quiero decir, vuelve nuevamente a ser necesaria la sustitución. Bien, entonces acá encontramos continuidades y cambios en lo que es lo político y lo económico,
En lo político, esto de los conservadores, ¿sí? Que dejan el poder, pasa al UCR gracias a la ley Sáenz Peña. En la crisis del 30 hay un en la golpe de Estado del 30 hay un retroceso institucional, deja la UCR el poder por un golpe de Estado. Ese golpe de Estado llama a elecciones, pero nuevamente se produce esto que llamábamos fraude patriótico, ¿sí? La UCR es proscripta, luego se le permite en algunas provincias, se generan elecciones fraudulentas, y los conservadores se mantienen en el poder hasta 1943 a través de este sistema de elecciones fraudulentas. El gran problema es que eh, lo, lo- lo económico condiciona a lo político, ¿sí? Porque si bien los conservadores pretendían volver a ese modelo previo de dominación política a través del fraude, lo económico se hace presente, ¿sí? ¿En qué sentido? Bien, la industrialización, ¿sí? Recuerden que se había dado no por una voluntad de las clases dirigentes, sino por una situación de las limitaciones que poseía el modelo. No había industria cuando en el extranjero no se podía producir, o no nos podían vender, o no nos podían comprar. Bueno, se producía un quiebre, ¿sí? Bien, ¿cuál es el gran problema de la industrialización por sustitución de importaciones para los conservadores? Primero, sus socios comerciales, ¿sí? Sus socios comerciales, es decir, la élite de los países centrales, quería conservar como mercado para sus manufacturas al mercado argentino. Bien, entonces, como una condición para comprar los bienes primarios es que el mercado interno argentino está disponible para la venta de manufacturas, ¿sí? Pero otro gran problema, ¿sí? para, para los conservadores es que esa industrialización, la industrialización por sustitución de importaciones, lo que genera es una clase obrera urbana, ¿sí? Esa clase obrera urbana, en principio, es este, em, dirigida o con la pretensión de ser conducida por anarquistas y socialistas, ¿sí? Entonces, anarquistas y socialistas se ponen al frente de distintos reclamos, ¿sí? Que genera la clase obrera urbana. Pero, esto ya lo vamos a ver más adelante, en realidad esa clase obrera urbana, ya a partir de 1943, 1945 y en adelante, es la base social para el surgimiento del peronismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa clase obrera urbana trabajadora eh, logra que en la figura de Perón un líder que canalice sus reclamos, ¿sí? Que en principio no son de cambio de sistema político y social y económico, sino más bien reivindicaciones de tipo laboral. Esto quiere decir una jornada de trabajo limitada, digamos. Previo a la legislación peronista, bueno, se trabajaba a destajo, lo que dijera o definiera la patronal. Un salario determinado, vacaciones, ¿sí? Anuales, un seguro de salud, una jubilación a determinada edad. Bien, todos esos reclamos, ¿sí? Son canalizados a través del peronismo. Este, el gran problema que tiene la industrialización por sustitución de importaciones es que los conservadores, la clase dirigente, se opone y a la vez, esto es ya un problema sistémico, que es el estrangulamiento de divisas. ¿A qué llamamos esto? A ver, recuerden, es una industrialización que se da para producir bienes terminados.
¿m? Pero para producir bienes terminados se necesita, vamos a tomar el ejemplo, determinada, eh, determinados bienes de capital que se producen en el extranjero. O sea, para producir, supongamos, una cocina, necesitamos la mano de obra, necesitamos la materia prima y necesitamos el medio de producción que serán la soldadora, la extrusora, todo el sistema productivo y la energía que nuestro país no tenía en ese momento, ¿sí? Entonces debe importar ya no bienes terminados, sino bienes de capital que le permita producir. Eso es uno de los grandes condicionamientos del modelo de sustitución de importaciones. Bueno, llegamos hasta acá con los cambios y continuidades que se dieron en nuestro país desde principios del siglo XX.